¿Sabías que ciertos objetos que guardas en tu cama o dormitorio pueden estar atrayendo pobreza, ruina y estancamiento espiritual sin que lo sepas? La Biblia nos advierte con claridad: no deis lugar al diablo. Efesios 4:27. Esta advertencia no es simbólica, sino un llamado urgente a revisar cada área de nuestra vida, incluso nuestro entorno más íntimo. Lo que toleramos en nuestros espacios físicos puede abrir puertas espirituales que afectan nuestras finanzas, nuestra paz y nuestro propósito. Hoy veremos cómo algunos elementos aparentemente inofensivos pueden estar bloqueando las bendiciones de Dios. Te mostraremos cómo identificarlos, por qué son peligrosos según las Escrituras y qué pasos debes seguir para restaurar la presencia divina en tu hogar, porque no se trata solo de limpieza física, sino de una purificación espiritual que puede cambiar tu vida. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Hay lugares en nuestra vida que deberían ser refugios de paz, descanso y comunión con Dios. Sin embargo, muchos no se dan cuenta de que el espacio donde duermen cada noche puede estar cargado de una atmósfera espiritual que afecta sus pensamientos, sus emociones y hasta sus finanzas. No es exageración, la Biblia es clara cuando nos dice: no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema como ella. La aborrecerás y la abominarás del todo, porque es anatema. Deuteronomio 7:26. Este pasaje revela una verdad espiritual profunda. Lo que permitimos dentro de nuestro hogar, especialmente en el lugar más íntimo, como lo es la cama y el dormitorio, tiene un impacto directo en nuestra vida espiritual y material. No es simplemente una cuestión de decoración o gustos personales. Es una cuestión de puertas abiertas o cerradas al mundo espiritual. Muchas personas oran por prosperidad, por paz, por dirección divina, pero no experimentan cambios porque hay objetos en su entorno inmediato que actúan como anclas espirituales, deteniendo el fluir de la bendición. A veces lo que detiene una oración no es la falta de fe, sino la falta de limpieza espiritual en el espacio donde habitamos. ¿Cómo podemos esperar cielos abiertos si el ambiente que nos rodea está lleno de cosas que Dios aborrece? ¿Cómo pedimos descanso cuando dormimos rodeados de elementos que invitan a la ansiedad, el temor o incluso la influencia demoníaca? La cama es el lugar donde reposamos, soñamos, nos encontramos con nosotros mismos y muchas veces también con Dios. Puede convertirse en un altar de bendición o en una trampa espiritual si no vigilamos lo que permitimos en ella. La palabra de Dios está llena de advertencias sobre los objetos malditos, sobre las cosas que deben ser destruidas para que el pueblo pueda avanzar. Uno de los relatos más reveladores se encuentra en el libro de Josué. Después de la gran victoria en Jericó, Israel fue derrotado de forma humillante en Jai. Nadie entendía por qué, hasta que Dios reveló que alguien había tomado del anatema, es decir, objetos que él había ordenado destruir. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta lo han hurtado y han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Josué 7:11. Un solo objeto oculto bastó para detener la victoria de todo un pueblo. ¿Qué pasará entonces cuando hay más de uno? Cuando están en el lugar donde descansamos cada noche, cuando convivimos con ellos sin saberlo. Las derrotas invisibles que vivimos muchas veces tienen raíces en lo que hemos permitido entrar a nuestra habitación. He visto personas que durante años oraban por liberación financiera, pero no rompían con elementos en su dormitorio que estaban cargados de simbolismo oculto. Recuerdo el caso de una mujer que no lograba dormir bien. Tenía pesadillas, ataques de ansiedad nocturna y una inexplicable sensación de opresión apenas entraba en su cuarto.
Después de mucha oración, el Señor la guió a revisar su habitación. Allí, entre sus decoraciones, encontró una estatua que había comprado en un viaje turístico, sin saber que representaba una deidad pagana. Aunque para ella era solo una pieza exótica, espiritualmente representaba una legalidad abierta al enemigo. Al deshacerse de ese objeto y consagrar su dormitorio, el ambiente cambió radicalmente. El sueño volvió, la paz se restauró y al poco tiempo empezó a testificar también de una mejora notable en su situación económica. No fue magia, fue obediencia a un principio espiritual que pocos enseñan, pero que transforma vidas cuando se aplica. Lo que colocamos en nuestro dormitorio comunica algo en el mundo espiritual. Las imágenes, cuadros, figuras y adornos que parecen inofensivos pueden estar asociados a culturas, prácticas o símbolos que no tienen nada que ver con el reino de Dios. Muchas veces, por desconocimiento, los cristianos llenan su espacio de descanso con elementos que cargan una energía contraria a la presencia del Espíritu Santo. Y no se trata de superstición, es discernimiento espiritual. La Biblia dice, el hombre espiritual juzga todas las cosas. Primera carta a los Corintios 2:15. Y esto incluye lo que entra en su casa. Dios es un Dios de orden, de santidad, y no puede habitar donde hay cosas que contradicen su naturaleza. En Éxodo 20:3-5, el Señor establece un principio inquebrantable. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Aunque ya no adoramos ídolos de madera como lo hacía el pueblo de Israel, muchas veces permitimos figuras, amuletos o representaciones que vienen de otras religiones o creencias y que abren la puerta a la contaminación espiritual. Si el pueblo de Dios fue duramente castigado por traer objetos del anatema al campamento, ¿cómo podemos pensar que lo que hay en nuestras camas o habitaciones no importa? Hay quienes duermen con amuletos bajo la almohada, con objetos regalados que fueron bendecidos en rituales espirituales ajenos a Dios, o incluso con joyas heredadas que vienen cargadas de maldiciones generacionales. El dormitorio no es un museo, no es una galería para exhibir todo lo que el mundo ofrece. Es un lugar de cobertura espiritual, de conexión íntima con el Señor, de descanso en su presencia. Por eso, cuando la Biblia dice en Proverbios 3:24, cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás, y tu sueño será grato. Está hablando no solo de un descanso físico, sino de una paz espiritual, que solo se logra cuando el ambiente está limpio de toda contaminación. En muchos hogares el dormitorio se ha convertido en un lugar de confusión, de enfermedad, de angustia. No porque Dios no quiera bendecir, sino porque no se ha hecho el acto de limpiar espiritualmente ese espacio. Así como Jesús limpió el templo echando fuera a los cambistas, también nosotros debemos limpiar el templo de nuestro cuerpo y de nuestro entorno. Él declaró con autoridad, mi casa será llamada casa de oración. Mateo 21:13. Y eso incluye cada rincón donde habitamos. Dormir en un espacio espiritualmente cargado es como intentar orar mientras se escucha un ruido ensordecedor. No hay claridad, no hay descanso, no hay dirección. Muchas personas tienen cuadros en sus dormitorios que representan tristeza, dolor o figuras sombrías. Otros tienen máscaras decorativas de espejos antiguos o tapices comprados en lugares que fueron centros de prácticas esotéricas. Cada objeto tiene una historia. Y muchas veces esa historia no glorifica a Dios. Cuando un objeto es traído a casa sin discernimiento, puede convertirse en una puerta abierta al enemigo.
El enemigo no necesita grandes portales para entrar. A veces basta con una rendija. Y esa rendija puede estar colgada en la pared, en un cojín con símbolos, en una sábana con impresiones que glorifican lo oculto, o en una figura decorativa que representa algo contrario al reino de Dios. El enemigo es astuto. Él sabe que si no puede detenernos con pecado directo, intentará infiltrarse en lo cotidiano, en lo que parece inocente. Por eso Pablo advierte en Efesios 4:27, no den lugar al diablo. Esa expresión, dar lugar, en el griego original implica darle territorio, permitirle un espacio. Cada vez que ignoramos el impacto espiritual de los objetos que traemos a casa, estamos cediendo territorio. Y el dormitorio, siendo el lugar donde dormimos, donde soñamos, donde muchos oran o meditan en la noche, es especialmente sensible a este tipo de influencia. No es casualidad que muchas personas sientan cansancio espiritual, opresión o pensamientos negativos justo cuando están en su cama. No es casualidad que muchos matrimonios se enfríen emocional y espiritualmente cuando hay en su habitación objetos que dividen, que contaminan, que no honran a Dios. Todo lo que colocamos cerca de nuestro cuerpo, sobre nuestra cama o en sus alrededores, tiene una carga espiritual. La almohada sobre la que descansas tu cabeza debe ser un lugar de paz, no un punto de contacto con objetos que Dios abomina. La sábana que te cubre cada noche debe ser símbolo de descanso, no de opresión. La buena noticia es que Dios siempre nos da una salida. Él no nos muestra estas cosas para asustarnos, sino para liberarnos. Cada vez que tomamos la decisión de limpiar nuestro entorno, estamos alineando nuestra vida con su voluntad. Estamos diciendo, Señor, no solo quiero que bendigas mi vida, quiero que habites en cada rincón de ella. Y Dios honra esa decisión. Cuando quitamos el anatema, cuando limpiamos nuestra habitación con oración, con discernimiento y con autoridad, algo cambia, la atmósfera se transforma, el descanso llega, la presencia de Dios se manifiesta, la escasez comienza a retroceder, no por arte de magia, sino porque el desorden espiritual ha sido enfrentado. Hay un poder tremendo en consagrar nuestro dormitorio. No basta con limpiar físicamente, es necesario orar, declarar la palabra, ungir las paredes si es necesario y pedir que el Espíritu Santo tome control absoluto del espacio. Así como el arca del pacto llenaba de gloria el lugar donde era puesta, la presencia de Dios también quiere llenar tu habitación. Pero para eso debe haber santidad. El Señor no habita donde hay idolatría, ocultismo o desobediencia escondida bajo una apariencia decorativa. Dios quiere que tu cama sea un altar, no un campo de batalla espiritual. Él quiere que tus sueños sean fuente de revelación, no de tormento. Él quiere que cuando entres a tu dormitorio sientas descanso, paz, claridad. Pero eso no ocurrirá si mantienes allí objetos que lo ofenden, que lo contradicen, que atraen fuerzas contrarias. Es momento de revisar con ojos espirituales, de pedir discernimiento y de estar dispuestos a obedecer, incluso si eso significa deshacernos de cosas que nos gustan, pero que no glorifican a Dios. Porque al final todo lo que está en tu habitación debe responder a una sola pregunta. ¿Esto honra al Espíritu Santo que habita en mí? Si la respuesta es no, entonces no tiene lugar. Porque la presencia de Dios y el enemigo no pueden compartir el mismo espacio. Y cuando limpias tu dormitorio, no solo limpias un lugar físico, limpias el acceso espiritual a tu descanso, a tu economía y a tu propósito. ¿Quieres vivir bajo cielos abiertos? Comienza limpiando el lugar donde duermes. Allí,
donde nadie más entra, donde solo estás tú y Dios, allí comienza la verdadera victoria espiritual. Hay ataduras invisibles que no se rompen con el paso del tiempo ni con la distancia física. Ataduras que persisten a pesar de los cambios, de las decisiones conscientes, incluso de las oraciones. Son lazos que se alojan en el alma y se fortalecen por medio de recuerdos materiales, objetos que deberían haber sido desechados, pero que siguen ocultos en la intimidad del dormitorio, especialmente en la cama, donde el alma es más vulnerable. La palabra enseña con claridad que para avanzar hacia lo nuevo es necesario soltar lo viejo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5, 17. Este versículo no es una metáfora emocional, es una directiva espiritual y como toda verdad espiritual, debe aplicarse con radicalidad también en lo tangible. La cama, espacio de descanso, de reposo físico y espiritual, puede convertirse en un campo de batalla cuando allí se guardan objetos ligados a relaciones del pasado, a personas con las que se compartieron vínculos emocionales, sexuales o afectivos que no fueron consagrados a Dios. La permanencia de estos objetos no es inofensiva. No son simples recuerdos, son anclas del alma. Cuando se conservan cartas, fotografías, prendas, regalos u objetos simbólicos de relaciones pasadas, especialmente aquellas que se desarrollaron fuera del marco del propósito de Dios, se perpetúan conexiones que afectan el presente espiritual. El alma sigue atada, aunque el cuerpo ya se haya apartado. La Escritura es contundente al respecto. En Isaías 43, 18 a 19, el Señor dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. No la conoceréis. Aquí no se trata simplemente de olvidar con la mente, sino de cortar activamente con todo lo que impida que la nueva obra de Dios se manifieste. El acto de no acordarse implica dejar de mantener viva la conexión con lo que ya fue, dejar de alimentar el pasado con presencia física y emocional. Y cuando se permite que objetos cargados de memoria emocional habiten la cama o el dormitorio, lo nuevo de Dios se encuentra bloqueado por lo antiguo del alma. Cada vínculo sexual fuera del diseño divino establece una conexión espiritual. La Biblia lo define con claridad en 1 Corintios 6:16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Este principio aplica más allá del acto físico. Lo que se establece en el plano espiritual no se rompe con una separación física. Persiste cuando no se cierran los ciclos correctamente. Y uno de los errores más comunes entre creyentes es pensar que basta con alejarse de la persona. Pero si se conservan objetos, símbolos o recuerdos ligados a esa relación, el ciclo permanece abierto. El alma sigue en comunión con un pasado que impide caminar con libertad en el propósito de Dios. El Señor llama a un nivel de santidad que abarca lo profundo del corazón y lo visible del entorno. En Ezequiel 27 se da una orden clara al pueblo: echad de vosotros cada uno las abominaciones de sus ojos y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Dios no solo manda apartarse de la idolatría, sino desechar también todo lo que se contempla con los ojos y que representa una contaminación espiritual. Cuando se guarda un objeto que representa una relación pasada fuera del propósito divino, ese objeto se convierte en un ídolo emocional, no en el sentido tradicional de adoración, sino porque ocupa un lugar indebido en el alma, impidiendo que Dios gobierne
plenamente sobre el corazón. La cama no fue diseñada para ser un altar del recuerdo. Fue creada como un lugar de reposo en obediencia, un espacio donde el cuerpo se entrega al descanso bajo la cobertura de la paz divina. Salmos 4:8 lo expresa así: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esta promesa no se cumple donde hay puertas abiertas al pasado. No se activa en espacios contaminados por objetos que traen consigo vínculos rotos, emociones no sanadas o un apego emocional no resuelto. Dios quiere que cada noche sea un acto de confianza y entrega, pero eso solo ocurre cuando el corazón y el entorno están alineados con su voluntad. El alma humana es susceptible a permanecer conectada con lo que alguna vez fue fuente de afecto, aunque hoy ya no tenga razón de ser. Por eso el proceso de liberación espiritual muchas veces se detiene, no por falta de fe, sino por la permanencia de elementos materiales que alimentan el recuerdo y fortalecen la atadura. Hebreos 12. Uno nos exhorta a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, para correr con paciencia la carrera. No es casual que se mencione primero el peso antes que el pecado. El peso representa todo aquello que no necesariamente es maldad, pero que estorba. Y en muchos dormitorios el peso no está en una maldición directa, sino en la carga emocional que se sigue sosteniendo por medio de lo que no se ha querido soltar. El avance espiritual requiere ruptura. No hay crecimiento sin renuncia. No hay bendición sin limpieza. No se puede pedir dirección mientras se camina con los ojos hacia atrás. Lucas 9:62 contiene una declaración radical de Jesús. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Aquí no se trata solo de mirar con los ojos, sino con el corazón. Conservar en el dormitorio símbolos del pasado afectivo es mirar hacia atrás, es arar con la mirada desviada, es querer avanzar sin soltar del todo. Y ese tipo de vida espiritual siempre produce desgaste, frustración y ciclos repetitivos que impiden alcanzar el destino prometido. Dios es un Dios celoso, no comparte su lugar con nadie. No puede habitar plenamente en un corazón dividido y tampoco bendecir un entorno donde el alma sigue compartiendo espacio con fantasmas del ayer. En el Cantar de los Cantares, el amado le dice a la esposa: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue. Cantares 2:10-11. Hay un llamado constante a dejar la estación pasada, a salir del lugar donde hubo dolor, confusión o simplemente un afecto que no era del todo santo. Y este llamado debe concretarse también en el acto físico de limpiar la cama y el dormitorio de todo lo que represente esa estación anterior. No es sentimentalismo, es guerra espiritual. El enemigo se aprovecha de las puertas emocionales para filtrar opresión, distracción y pobreza espiritual. Un objeto aparentemente inocente puede ser un punto de contacto para que el pasado interfiera con el presente. Es por eso que el apóstol Pablo insiste en renovar la mente. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero esta transformación no ocurre solo en lo invisible. Requiere acciones concretas: soltar, desechar, quemar, eliminar, limpiar. Todas son expresiones externas de una decisión espiritual que honra a Dios y declara que ya no hay vuelta atrás. El dormitorio debe ser un lugar de pacto con el futuro, no de nostalgia por lo que no fue. Debe ser un espacio de comunión con lo eterno, no de memoria de lo efímero.
El diseño de Dios para sus hijos no incluye cadenas emocionales disfrazadas de romanticismo o apego. Incluye libertad, claridad, obediencia, y cada vez que se elimina un objeto del pasado afectivo o sexual que no honra al Señor, se activa un proceso de sanidad interior que afecta todas las áreas de la vida: la emocional, la espiritual, la relacional y también la económica. Porque Dios no multiplica donde hay mezcla, no prospera donde hay confusión. La limpieza espiritual es progresiva, pero también debe ser intencional. No se puede vivir en victoria con la cama atada al pasado. No se puede pedir cielos abiertos cuando el corazón sigue dividido. En 1 Rey 18:21, Elías pregunta al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Esa misma pregunta resuena hoy. ¿Hasta cuándo se permitirá que el ayer gobierne el dormitorio? ¿Hasta cuándo se conservarán objetos que mantienen viva una conexión que Dios ya ha cerrado? El tiempo de limpieza es ahora. El llamado es claro. Todo objeto ligado a relaciones fuera del pacto, todo recuerdo que revive un vínculo carnal, toda carta, foto, prenda o regalo que representa una conexión emocional no resuelta, debe salir. No como un acto emocional, sino como un acto profético. Cada cosa que se desecha en obediencia es un terreno que se libera para que el reino de Dios se establezca plenamente. Porque lo que habita en nuestra cama también habita en nuestro espíritu. Y si queremos descanso verdadero, si queremos paz duradera, si anhelamos avanzar en la voluntad perfecta de Dios, debemos cerrar las puertas al pasado y abrir las ventanas al cielo. No se puede construir sobre cimientos agrietados. No se puede plantar la semilla del nuevo tiempo sobre la tierra contaminada de lo anterior. Es tiempo de remover, de arrancar y de preparar el terreno para lo que viene. La cama, el dormitorio deben reflejar la libertad que proclamamos en nuestra fe. Y esa libertad comienza cuando el pasado deja de tener presencia material, emocional y espiritual en el lugar donde cada noche entregamos nuestra alma al cuidado del Señor. Hay objetos que, aunque estén cuidadosamente colocados dentro de una habitación, no fueron puestos allí por dirección del Espíritu Santo, sino por ignorancia, costumbre o deseo humano. Objetos que no solo carecen de neutralidad espiritual, sino que arrastran una historia oculta, una consagración que no proviene de Dios, una raíz que los conecta con fuentes de oscuridad. En muchos hogares se duerme sobre camas vestidas con mantas heredadas, se camina sobre alfombras traídas de tierras consagradas a deidades ajenas al Dios verdadero, se colocan adornos sobre mesas y repisas que provienen de contextos espirituales opuestos al reino de los cielos, y se piensa que no tiene importancia. Pero las Escrituras no dejan lugar a dudas. No es solo lo que se hace, sino también lo que se permite permanecer, lo que determina la bendición o la ruina. En el libro de Josué, el pueblo de Israel experimentó una derrota humillante después de una gran victoria. La razón no fue táctica ni falta de fe. Fue un objeto escondido, consagrado en desobediencia, que había sido traído al campamento. Israel ha pecado. Tomaron del anatema y lo han hurtado y han mentido y aún lo guardaron entre sus enseres. Josué 7:11. Lo guardaron, no lo usaron, no lo exhibieron, simplemente lo retuvieron. Y con eso toda la congregación fue afectada. Dios no tolera la presencia de lo maldito entre los santos. La consecuencia fue derrota, pérdida, estancamiento. Cuando se permite que lo consagrado a lo profano permanezca en el hogar y más aún en el dormitorio, se da legalidad al enemigo para operar. Las cosas consagradas tienen una carga
En el mundo espiritual no existen objetos neutros. Cada cosa o fue entregada a Dios o fue dedicada a otra fuerza. Y si fue ofrecida en ritual, si proviene de una cultura que adora a entidades diferentes al Dios vivo, si fue utilizada en prácticas ocultas, aunque haya cambiado de dueño, su carga permanece. La Escritura lo deja claro en Deuteronomio 7:25 a 26. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema como ella. No hay excepción, no hay justificación estética, emocional, ni económica. Todo lo que fue consagrado a lo inmundo, si entra en el hogar del justo, convierte lo santo en impuro. Este principio espiritual no ha caducado. Lo que traemos a casa se convierte en parte de la atmósfera que allí habita. Y el dormitorio, siendo el lugar de descanso del cuerpo, debe ser también un espacio donde el espíritu encuentra reposo. Cuando ese ambiente es contaminado por la presencia de objetos que fueron consagrados en altares ajenos, el alma no encuentra reposo, la mente no entra en paz, el cuerpo no se restaura completamente. Porque hay una oposición espiritual, invisible, pero real. El enemigo no necesita manifestarse con violencia cuando puede operar con sutileza. Una manta traída de un mercado ritual, una joya con símbolos ocultistas, una imagen cultural que representa una entidad espiritual pagana, todo esto puede operar como punto de contacto. En Éxodo 23, 24 a 25, Dios instruye con firmeza: no te inclinarás a sus dioses ni los servirás. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Este mandato va más allá del acto externo de adoración. Implica erradicar toda representación que mantenga viva una conexión con lo impuro. Porque Dios no puede habitar donde hay mezcla. No se puede esperar bendición donde se tolera la contaminación. Y esa contaminación no siempre llega por rebelión abierta. A menudo entra como decoración, como un regalo, como una herencia. Pero su efecto es el mismo. El ambiente espiritual se tuerce, se distorsiona. La cobertura se debilita. La pobreza encuentra lugar. La ruina empieza a operar no porque Dios la envíe, sino porque el principio de obediencia ha sido quebrado. En el ámbito espiritual, lo que se tolera en lo oculto determina lo que se manifiesta en lo visible. Jesús enseñó en Lucas 11:34 que la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Esta enseñanza aplica también al hogar. Lo que se permite entrar por medio de la vista, por medio del gusto, por medio del deseo estético, termina afectando la luz que debería reinar. Y si la habitación está llena de objetos visualmente atractivos pero espiritualmente contaminados, la atmósfera entera se ve afectada. Las tinieblas no necesitan volumen, basta con una grieta. La luz no cohabita con lo profano. Dios es claro en su llamado a la santidad. En 2 Corintios 6, 16 a 17 se plantea una separación absoluta entre lo de Dios y lo del mundo espiritual contrario. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Salid en medio de ellos y apartaos y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. La promesa está condicionada. La presencia divina habita donde hay separación, donde hay obediencia, donde hay discernimiento. No se trata de legalismo, sino de principios eternos. El que ignora estos principios no puede esperar el respaldo total de Dios, porque Él no contradice su palabra para acomodarse a nuestras preferencias. Él es fuego
consumidor y su santidad demanda reverencia en cada rincón que declaramos bajo su gobierno. El problema no está solo en la procedencia de los objetos, sino en su propósito original. Muchas personas duermen cada noche sobre camas que fueron compradas de segunda mano, sin saber su origen. Usan cobijas o almohadas que pertenecieron a otros y sin discernir qué atmósfera espiritual cargaban. Reciben joyas antiguas, talismanes familiares, adornos exóticos, sin preguntarse qué representan. Y el enemigo no necesita permiso explícito cuando encuentra legalidad tácita. La ignorancia no cancela la consecuencia. Por eso el pueblo de Dios debe ser sabio, debe consultar a Dios, debe preguntar por el origen, debe tener la valentía de desechar lo que no fue santificado. El apóstol Pablo declara en Efesios 5:11: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Ese mandato implica acción. No basta con no practicar la oscuridad. Hay que confrontarla, removerla, cortar con ella. Y esa reprensión comienza en el dormitorio. Allí donde el espíritu se aquieta, donde el alma se expone en sueños, donde la mente se vuelve vulnerable. Si en ese lugar hay objetos contaminados, no habrá paz. La ruina espiritual comienza con pequeñas concesiones. La escasez no siempre es el resultado de malas decisiones financieras. Muchas veces es el reflejo de una vida que ha permitido contaminación espiritual dentro del territorio que debería estar consagrado. Y la cama, más que cualquier otro lugar, es el punto donde el cuerpo descansa, pero el espíritu permanece despierto. Es un altar y todo altar debe estar limpio. En Isaías 52:11 se emite un llamado contundente: apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid del medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Este llamado sigue vigente. No se puede portar la presencia de Dios mientras se conservan cosas que fueron dedicadas a la oscuridad. No se puede levantar un altar de adoración mientras se permite que el enemigo tenga objetos de autoridad en la habitación. Porque lo consagrado al mal no se neutraliza con intención, se elimina con obediencia. Cada objeto que no honra a Dios en el dormitorio es un argumento que el enemigo puede usar. Es una huella espiritual que impide la plenitud. Por eso, cuando el creyente decide limpiar, purificar y consagrar su espacio, no está haciendo una simple renovación estética. Está ejecutando un acto de guerra espiritual. Está cerrando puertas. Está alineando su vida con el reino. Está declarando que su descanso es un terreno santo, que su cama es un lugar bajo gobierno celestial, que su habitación pertenece exclusivamente a aquel que da paz, provisión y protección. Cuando el orden espiritual se restablece, la bendición fluye. Cuando lo inmundo es removido, la atmósfera cambia. Cuando se desecha lo consagrado al enemigo, la presencia de Dios se manifiesta con poder, porque donde hay santidad hay respaldo, donde hay obediencia hay provisión, donde hay reverencia hay paz. Y todo comienza con una decisión firme: no tolerar lo que Dios aborrece, no aceptar en el dormitorio lo que ha sido contaminado, no dormir bajo techo con lo que fue consagrado en tinieblas. La Escritura enseña que el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Este principio también aplica a los objetos que se mantienen por temor, por apego o por ignorancia. No se puede encubrir lo profano con justificaciones. Se debe apartar. Solo entonces se abre la puerta a la misericordia, al favor, a la restauración. Porque Dios honra la limpieza y su espíritu se deleita en habitar en lo que ha sido purificado.
Quien desea cielos abiertos debe comenzar por limpiar su dormitorio. No basta con orar, hay que actuar. No basta con pedir dirección, hay que cortar con lo que estorba. La cama no puede ser lugar de mezcla, debe ser espacio de encuentro con lo sagrado. El dormitorio no puede ser galería de símbolos profanos, debe ser habitación de la presencia de Dios. Y cuando esto ocurre, la bendición deja de ser una esperanza y se convierte en una realidad constante. En muchas ocasiones la pobreza y el estancamiento no entran a la vida por decisiones financieras equivocadas ni por falta de oración, sino por el caos invisible que habita en el entorno más íntimo de una persona. Hay batallas que no se libran en el banco, sino en la habitación. Hay ruinas que no se originan en el trabajo, sino en el desorden acumulado dentro del dormitorio. Cuando el entorno físico refleja confusión, negligencia o falta de subestructura y horaria, inevitablemente ese ambiente contamina la mente y el espíritu. No se trata de una simple cuestión estética ni de hábitos de limpieza. Es una expresión material de un estado espiritual más profundo. El desorden en lo oculto activa principios que bloquean la bendición, debilitan la autoridad espiritual y rompen el alineamiento con la voluntad de Dios. La Biblia lo confirma una y otra vez, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Primera carta a los Corintios 14:33. Allí donde reina el caos, no habita la paz de Dios. El desorden no solo es síntoma, también es causa. Puede nacer de una mente distraída, de emociones inestables o de un corazón abrumado, pero una vez que se instala, se convierte en atmósfera. El desorden perpetúa la distracción, alimenta la ansiedad, estimula la procrastinación, no permite el descanso genuino porque genera ruido interior. El alma no descansa plenamente cuando está rodeada de acumulación innecesaria. Ropa sin doblar, papeles olvidados, objetos esparcidos sin propósito. El desorden visual se traduce en ruido mental y ese ruido se convierte en una barrera espiritual que impide oír con claridad la voz de Dios. La cama y el dormitorio fueron diseñados como lugares de refugio, no de confusión. Espacios donde el alma se reencuentra con la presencia divina, no donde se multiplica la distracción. Desde el principio Dios estableció el orden como principio rector de la creación. En Génesis el relato no comienza con la luz ni con el hombre, sino con la voz de Dios poniendo orden en medio del caos. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Génesis 1:2. Y entonces Dios habló, porque donde hay desorden, la palabra no puede operar con plenitud. El espíritu se movía, pero no fue hasta que se separó la luz de las tinieblas, las aguas de las aguas, que se produjo vida. El orden no es un detalle, es el primer paso hacia la manifestación del propósito. Y lo que es válido para la creación del mundo, lo es también para la creación de una atmósfera, donde el cielo se manifiesta en la tierra. Nadie edifica lo divino sobre el desorden. Nadie atrae lo eterno mientras convive con el caos. El dormitorio como espacio de intimidad debe ser el lugar más alineado con el Espíritu de Dios. No basta con orar, leer la Biblia y declarar promesas si cada noche se duerme en un ambiente de desorden, de acumulación sin propósito, de confusión visual. El alma se alimenta del entorno y cuando ese entorno comunica abandono, falta de dirección, negligencia o inestabilidad, el alma responde de la misma manera. El desorden no es solo una expresión de cómo está la mente, es también un sembrador silencioso que multiplica el estancamiento. Porque donde hay cosas fuera de lugar, también hay prioridades desalineadas. Y donde las prioridades se distorsionan, la bendición no encuentra tierra fértil.
El caos en el entorno físico está directamente conectado con la incapacidad para tomar decisiones espirituales firmes. En el libro de Eclesiastés el sabio escribe: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés 3:1. Este principio de tiempo y orden indica que cada cosa debe estar en su sitio, que el reino de Dios se mueve en patrones de organización. Cuando se viola ese principio, no solo se rompe el orden natural, también se interrumpe el fluir divino. La persona que vive en un espacio caótico tiene mayor dificultad para discernir temporadas, para escuchar instrucciones específicas, para ejecutar tareas con diligencia. El desorden perpetúa la inercia espiritual y la inercia espiritual atrae ruina, porque donde no hay avance hay retroceso. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, lo primero que hizo antes de manifestar el milagro fue ordenar al pueblo que se sentara en grupos, Marcos 6:39-40. La organización precedió a la multiplicación. El orden fue la plataforma sobre la que lo sobrenatural se manifestó. Si el Hijo de Dios, en medio de una multitud hambrienta, exigió estructura antes de alimentar, ¿cómo podremos esperar provisión sin establecer orden? El desorden dentro del dormitorio no es simplemente una molestia visual, es una declaración de que aún no se ha rendido completamente ese espacio al gobierno del reino, porque el reino trae estructura, pone cada cosa en su lugar, establece un sistema donde lo espiritual y lo natural caminan en armonía. Hay quienes viven bajo presión constante, con agendas que no se cumplen, con pensamientos dispersos y sueños que no se concretan, y buscan causas en lo externo, ataques espirituales, falta de recursos, personas tóxicas, pero no miran hacia lo más cercano, el lugar donde duermen, la cama desordenada, la ropa acumulada en una silla, los objetos sin destino claro. Todo eso comunica un mensaje, y ese mensaje no es neutral, es una contradicción contra lo que Dios quiere establecer. En Proverbios 24, 30-34, se nos presenta una imagen contundente. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Esta descripción no es de una vida exterior solamente, sino de un alma descuidada. La ruina entra no por falta de oportunidades, sino por falta de diligencia. Y la diligencia comienza con lo más simple: poner en orden el entorno que habitamos. El dormitorio debe reflejar destino, propósito, excelencia. Debe comunicar que la persona que allí reposa está alineada con el cielo, preparada para escuchar, lista para actuar. No puede haber obediencia plena si no hay administración ordenada del entorno. No puede haber fe efectiva si se vive en medio de una atmósfera que constantemente distrae y desvía. En Tito 1:7, uno de los requisitos del obispo es ser ordenado, no solo en conducta moral, sino en estilo de vida. Esto se extiende a todo aquel que desea ser instrumento útil en las manos de Dios. El orden no es lujo, es requisito espiritual y comienza en casa, comienza en la habitación, comienza en la forma en que se trata la cama, en lo que se permite permanecer sin función, en lo que se tolera como normal, cuando en realidad es un reflejo de desconexión. La prosperidad no llega solo a través de la oración ferviente, sino también mediante la obediencia silenciosa en lo cotidiano. El que es fiel en lo poco, sobre mucho será puesto. El que administra con excelencia su dormitorio, su espacio
íntimo está demostrando que puede administrar con excelencia a otros niveles. Porque el orden no se limita a las finanzas o al ministerio. Es una actitud del corazón que se expresa en todo lo que se toca. Y cuando el orden gobierna el dormitorio, también se activa un principio de reposo genuino. Salmos 127, 2 lo dice con claridad. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Este sueño que Dios da no es solo descanso físico, es restauración, dirección y revelación, pero no se recibe en un entorno contaminado de desorden. El alma no puede ser ministrada en medio del caos. Cuando Elías huyó al desierto, agotado emocional y físicamente, el Señor lo llevó a un lugar apartado y le permitió dormir. Luego lo alimentó, lo fortaleció y le habló. El descanso fue la antesala a una nueva instrucción. El dormitorio entonces es el lugar donde Dios renueva al cansado, donde habla al que está confundido, donde fortalece al que ha sido desgastado por la batalla. Pero si ese lugar está tomado por el desorden, se rompe el ambiente donde la voz de Dios puede ser recibida con claridad. La habitación debe ser un santuario, no un depósito de lo que no se sabe dónde guardar, no un rincón de olvido, no un espacio de acumulación sin propósito, un santuario, un espacio donde el alma sepa que está protegida, esperada y cuidada. Cuando se establece orden, se declara que Dios gobierna. Cuando se honra el espacio, se honra la presencia. Cuando se cuida el ambiente, se da testimonio de una vida consagrada. No hay forma de justificar el desorden cuando se entiende que cada rincón habla, cada objeto tiene una voz, cada decisión sobre el entorno comunica un pacto o una ausencia de pacto. El enemigo se aprovecha de la negligencia. No necesita violencia para operar. Le basta con un alma distraída, con una cama en desorden, con un corazón dividido entre la fe que declara y el ambiente que niega. Por eso es necesario cerrar toda grieta, remover todo argumento, purificar el espacio con actos concretos. No se trata de perfección externa, sino de coherencia interna. Lo que Dios pide es alineamiento, es integridad. Y esa integridad comienza por dentro, pero también se expresa por fuera. El entorno íntimo debe estar en paz para que la mente escuche con claridad. El cuerpo necesita un espacio limpio para recuperarse y el espíritu necesita un ambiente consagrado para recibir. Y nada de eso ocurre donde reina el desorden. Por eso cuando se decide ordenar el dormitorio, no se está haciendo una tarea doméstica. Se está iniciando una guerra espiritual silenciosa, pero poderosa. Se está echando fuera la pereza, la negligencia, la confusión. Se está abriendo la puerta a la revelación, a la estrategia divina, al descanso que renueva no solo al cuerpo, sino también al propósito. Dios honra al que honra su habitación, porque esa habitación es símbolo de su gobierno. Y donde Él gobierna hay orden, y donde hay orden hay dirección, y donde hay dirección hay victoria. Todo comienza por decidir no permitir que el desorden hable más fuerte que la fe. No permitir que el caos robe lo que el cielo quiere establecer. No permitir que la ruina entre por la puerta trasera del descuido. Porque la habitación no es un simple espacio físico, es una extensión del corazón. Y si el corazón es altar, la cama también debe serlo. Hay hábitos que se instalan con tanta normalidad en la vida cotidiana que dejan de ser cuestionados. Se convierten en parte del ritmo automático con el que se vive y terminan infiltrándose en los espacios más sagrados sin que se perciba el impacto que provocan.
Uno de esos hábitos modernos peligrosamente aceptados es la presencia ininterrumpida de tecnología en el dormitorio. Lo que comenzó como una herramienta útil terminó transformándose en una voz que compite con la de Dios. Donde antes había silencio, ahora hay pantallas. Donde antes había oración, ahora hay notificaciones. Donde antes se escuchaba la dirección del Espíritu, ahora se consume contenido que apaga la sensibilidad espiritual. Y aunque el uso de la tecnología no es pecado en sí mismo, su mal uso se ha convertido en uno de los mayores saboteadores del descanso, de la claridad mental, de la paz espiritual y de la comunión con el cielo. Cuando la tecnología ocupa un lugar indebido en el dormitorio, usurpa un espacio que le pertenece a Dios. Se instala entre el alma y su descanso. Se impone con imágenes, sonidos, estímulos y distracciones que alteran el ambiente que debería estar preparado para la quietud, para el reposo físico y para la renovación del espíritu. Las Escrituras enseñan que en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, Isaías 30:15. Pero esa fortaleza no se edifica ahí o edifica en un espacio saturado de voces externas. El alma no se fortalece entre luces artificiales ni en medio de una lluvia constante de información sin propósito. La confianza en Dios se cultiva en el silencio, en la meditación, en el recogimiento, en la pausa sagrada. Y eso es precisamente lo que se pierde cuando el teléfono, la televisión o cualquier otro dispositivo se convierte en lo último que se ve antes de dormir y lo primero que se toca al despertar. El problema no radica solo en el contenido que se consume, sino en el desplazamiento que provoca. Cuando la tecnología ocupa el centro de atención, desplaza la voz de Dios al margen. Y aunque se digan oraciones breves o se lean versículos en una aplicación, el corazón sigue enfocado en lo temporal, no en lo eterno. La mente llega saturada al momento del descanso y el espíritu queda embotado, incapaz de recibir instrucciones divinas. Porque todo el sistema interior ha sido distraído por lo inmediato. El acceso a la presencia de Dios requiere una preparación del corazón. Y esa preparación comienza en el ambiente. En Marcos 1:35 se describe la forma en que Jesús buscaba al Padre. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Y allí oraba. Esa acción intencional revela una verdad profunda. Dios se encuentra en los espacios donde el ruido ha sido silenciado. Donde hay desierto, hay revelación. Donde hay soledad buscada, hay dirección precisa. Pero el dormitorio invadido por la tecnología es lo opuesto al desierto. Es un lugar saturado, lleno de movimiento visual, de estímulos constantes, de contenidos que no han sido filtrados por la palabra. Cada video, cada publicación, cada imagen que se consume sin discernimiento va moldeando la mente, y lo que se siembra en los minutos previos al sueño no desaparece durante la noche, permanece, se transforma en pensamientos, en emociones, en batallas invisibles que luego se traducen en cansancio inexplicable, en apatía espiritual, en pobreza de visión. El descanso fue diseñado por Dios no solo para restaurar el cuerpo, sino para fortalecer el espíritu. Pero cuando el descanso es invadido por los residuos de una jornada tecnológica sin control, lo que debería ser renovación se convierte en agotamiento prolongado. En Salmos 46:10, Dios declara: estad quietos y conoced que yo soy Dios. La quietud es la plataforma desde donde se reconoce su voz. Pero esa quietud no puede habitar en un entorno dominado por el constante flujo de estímulos digitales. La tecnología, cuando se vuelve parte del altar nocturno, interrumpe la sensibilidad espiritual, no deja espacio para la introspección, para el arrepentimiento, para la gratitud profunda. Sustituye lo eterno con lo urgente. Reemplaza
la meditación con distracción y lentamente, sin que la persona lo note, debilita la relación con Dios hasta convertirla en una rutina superficial sin profundidad ni dirección. La pobreza espiritual no siempre entra por grandes pecados visibles. Muchas veces se instala a través de pequeñas concesiones diarias. Un teléfono que roba la última hora del día. Una serie que llena la mente de imágenes que contradicen el carácter de Dios. Una red social que alimenta la comparación, la ansiedad o la envidia. Todo eso, acumulado noche tras noche en el espacio más íntimo, abre una puerta que afecta la comunión con el Espíritu Santo. La habitación, que debería estar saturada de su presencia, termina siendo un terreno fértil para la confusión, el desánimo y la indiferencia espiritual. En Efesios 5, 15 a 16 se nos exhorta: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Esta sabiduría no solo se expresa en grandes decisiones, sino también en cómo se gestiona el uso de los recursos que se tienen. Y la tecnología, al ser una herramienta poderosa, exige una mayordomía espiritual. No puede gobernar el dormitorio, no puede tener la última palabra antes del sueño, no puede marcar el inicio del día, porque cuando lo hace, reemplaza el orden del reino con el orden del sistema del mundo. Y ese sistema ha sido diseñado para desenfocar, para acelerar, para saturar. El orden del reino es diferente. Es un orden que prioriza la intimidad con el Padre, que comienza y termina en su presencia, que valora la pausa como espacio de comunión. Cuando se establece ese orden, el alma encuentra dirección. Y cuando hay dirección, hay avance. Pero donde reina la distracción, la visión se diluye. La pobreza comienza cuando se pierde la visión, cuando se vive por inercia, cuando se reacciona a lo inmediato y se olvida lo esencial. Y todo eso se gesta en los momentos donde el corazón debería estar más sensible, justo antes de dormir y al despertar. Por eso el dormitorio debe estar libre de interferencia, no como una regla religiosa, sino como una expresión de consagración, una declaración silenciosa de que Dios tiene el primer lugar. En Proverbios 4:23 la palabra dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esa vigilancia no ocurre por accidente, requiere intención, y esa intención se traduce en decisiones concretas. Guardar el corazón también significa proteger lo que entra a través de los ojos, de los oídos, de los pensamientos. Significa decidir que el lugar donde se duerme será territorio sagrado, no un centro de entretenimiento sin límites. Significa entender que el silencio vale más que 1000 imágenes, que la oración en la penumbra tiene más peso que la luz azul de una pantalla, que la presencia de Dios se manifiesta en la rendición, no en la dispersión. Cuando la tecnología es usada con propósito, puede ser una aliada, pero cuando se instala como dueña del dormitorio, se convierte en una amenaza espiritual. No porque el dispositivo tenga poder, sino porque la prioridad ha sido desplazada. El altar ha sido sustituido. El enfoque ha sido alterado, y donde no hay enfoque tampoco hay conquista. La promesa de Dios es clara: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. Esa paz no es simplemente emocional, es una manifestación de su gobierno. Pero esa manifestación no se experimenta donde los pensamientos están divididos, interrumpidos, fragmentados por el flujo incesante de contenido sin propósito. En muchas ocasiones el enemigo no necesita traer caos desde afuera. Basta con que la propia rutina del creyente esté tan saturada de ruido que ya no escuche.
Basta con que la persona confunda actividad con comunión, contenido con verdad, entretenimiento con alimento. El dormitorio no puede ser un espacio más del sistema. Tiene que ser un lugar donde el reino se establece con claridad, donde se ora con entendimiento, donde se lee la palabra con expectativa, donde se duerme bajo la cobertura de la paz celestial. Y eso solo es posible cuando el entorno está libre de distracciones innecesarias. La tecnología no es enemiga de Dios, pero sí puede ser aliada del enemigo si se usa sin discernimiento. Porque el mayor ataque del tiempo presente no es la persecución abierta, sino la distracción sutil. El arma más eficaz del adversario en una generación saturada de pantallas no es el pecado escandaloso, sino el entretenimiento constante. Porque entretener es desviar, y desviar es alejar, y alejar con el tiempo es apagar. Lo que se tolera en forma de hábito puede convertirse en esclavitud, y toda esclavitud impide la plenitud. Por eso liberar el dormitorio del dominio de la tecnología es un acto profético, es una declaración de libertad, es un paso hacia la restauración del propósito de la comunión y del descanso. Cada noche es una oportunidad de sembrar, y lo que se siembra antes de cerrar los ojos se cosecha en forma de paz, de dirección, de revelación, o se cosecha en forma de confusión, de ansiedad, de estancamiento. Por eso, cuando se decide cerrar las pantallas, silenciar los dispositivos, apagar las voces externas y abrir el corazón a la voz de Dios, se inicia una transformación silenciosa pero poderosa. Una transformación que no solo afecta el sueño, sino también las decisiones, las emociones, la perspectiva. Porque el alma que descansa en Dios es un alma que avanza con firmeza, y ese descanso comienza en un dormitorio consagrado, libre de interferencias, dispuesto para la presencia del Altísimo. El momento previo al sueño es una transición sagrada. No es un simple cierre del día, es un altar invisible donde el alma entrega sus pensamientos, emociones y espíritu ante la presencia de Dios. Lo que se practica en ese instante determina si la noche se convierte en refugio o en territorio vulnerable. Dormir sin orar, sin consagrar el descanso, sin reconocer a Dios como guardián del cuerpo y del alma, es exponerse a la inestabilidad espiritual. La Escritura afirma: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmos 4:8. Este descanso no ocurre automáticamente, se activa cuando el corazón decide rendirse completamente. Palabras cargadas de amargura, pensamientos contaminados por el rencor o la incredulidad, contenido absorbido sin filtro espiritual, son semillas que germinan durante la noche. Mientras el cuerpo duerme, el espíritu permanece sensible. Proverbios 3:24 lo expresa con claridad: cuando te acuestes, no tendrás temor. Al acostarte, tu sueño será grato. La promesa es paz, pero la condición es santidad. Las prácticas nocturnas son puertas. Y cuando esas puertas no se cierran con oración, con meditación, en la palabra, con rendición auténtica, el enemigo encuentra acceso. No se trata solo de lo que se hace durante el día, sino de cómo se termina. Porque cada noche puede ser una siembra silenciosa de bendición o de ruina. El descanso verdadero no es solo físico, es espiritual. Y quien desea cielos abiertos no puede entregar la última hora del día al descuido o a la rutina vacía. Dormir con la mente alineada a Dios, con el alma en reposo, con la atmósfera limpia y consagrada, es una declaración profética, que aún en el sueño el reino sigue gobernando. Y donde gobierna Dios, la pobreza no tiene lugar. Todo lo que permanece oculto en el lugar de descanso tiene el poder de sostener ciclos espirituales que no fueron enviados por Dios.
El dormitorio no es solo el final del día, es el principio de muchos destinos. Allí, donde el cuerpo se entrega al sueño, el espíritu debería encontrarse con la dirección divina. Pero si ese lugar está contaminado, la revelación se retrasa, la visión se nubla y la provisión se estanca. Por eso, limpiar ese espacio no es un acto estético, es una señal al cielo de que estás listo para el siguiente nivel. La pobreza y la ruina no siempre se manifiestan como escasez material. A veces aparecen como una desconexión progresiva de la voluntad de Dios. Y cuando el entorno inmediato no refleja la santidad que profesas, esa desconexión se profundiza. No es suficiente orar por puertas abiertas si el lugar donde duermes contradice lo que tu boca declara. Dios no responde solamente a peticiones, responde a ambientes que lo honran. Hoy tienes la oportunidad de convertir tu dormitorio en un santuario. No para cumplir una norma, sino para liberar atmósferas, para romper ciclos de estancamiento, para permitir que el reposo se convierta en una plataforma de revelación. Porque cuando el lugar donde duermes está en orden con el cielo, también lo estarán tus pasos en la tierra. Y allí, en ese silencio consagrado, el Espíritu de Dios hablará con claridad, la paz regresará y las puertas que antes no se abrían comenzarán a responder al clamor de una habitación restaurada. Porque donde hay honra, hay presencia. Y donde hay presencia, todo lo que antes estaba retenido empieza a fluir. Ngizo ziloni sikhona sibaleleke okweni balakangamanga iphephe ulaka abiza ngenkululeko kodwa bonke kuyifa thenda intukuthelo yami umlilo webhubule shiso ku yakashula ngidliza inkongo uhleba kwabakwazi ukuthulisa ukuthuthuma kwesibazi zami ikhuphuka phezulu isimfoni yomfutheka ikhethi ngelimambe besiteji senkululeko disimpa phezimolile ngonyalwazo kodwa bazobona nginamandla phakade konke ukushaya kwenhliziyo yami ucingo lokuvukela angisoze ngathula ngizophakama ngaphezu kwakho konke imimoya yashintsha hleba phakathi kwesihlahla isithembiso senkululeko engiyawupholile yabalula ngamaphiko wami ngelela ubusuku ngiyiphoenix ekhuphukayo enokwakhanya yokukusha yakashula ngidliza inkoko uhleba kwabakwazi ukuthulisa ukuthuthuma kwesibazi zami ikhuphuka phezulu isimfoni yomfutheka ikhethi ngelimambe lesiteji senkululeko nginyoni endizayo ngindizelela ngeni ukushiya ubumnyama ngemuva impi yanqoba disimpa phezimolile ngonyalwazo kodwa bazobona nginamandla phakade konke ukushaya kwenhliziyo yami ucingo lokuvukela angisoze ngathula ngizophakama ngaphezu kwakho konke imimoya yashintsha hleba phakathi kwesihlahla isithembiso senkululeko engiyawupholile yabalula ngamaphiko wami ngelela ubusuku ngiyiphoenix ekhuphukayo enokwakhanya yokukusha nginyoni endizayo ngindizelela ngeni ukushiya ubumnyama ngemuva impi yanqoba yakashula ngidliza inkoko uhleba kwabakwazi ukuthulisa ukuthuthuma kwesibazi zami ikhuphuka phezulu isimfoni yomfutheka ikhethi ngelimambe lesiteji senkululeko yakashula ngidliza inkoko uhleba kwabakwazi ukuthulisa
sokuthuma kwesibhazi zami ikhuphuka phezulu isimfoni yokufutheka ikhethi ngelimambe lesiteshi sengululeko. Izwe izinyoni zikhula zivaleleke ehokweni, bolakhanga manga bepepezelulaka bayibeza ngenkululeko. Kodwa konke kuyifatha intukuthelo yami umlilo wekhuphula ishiso kubi. Yakashula ngidliza inkomo uhlebo babakwazi ukuthulisa ukuphuthuma kwesibhazi zami ikhuphuka phezulu isimfoni yokufutheka ikhethi